Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a ver la función potencia. Una potencia es un producto de factores iguales, es decir, una multiplicación de un número por sí mismo, el cual consta de dos datos, la base y el exponente. La base es el número que se va a multiplicar por sí mismo, que es este. Y la potencia o exponente, que es este, indica la cantidad de veces a multiplicar. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que 8 se va a multiplicar una sola vez, o sea, 8 por una vez es 8. 8 se va a multiplicar por sí mismo dos veces, ¿de acuerdo? 8 por 8, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en fórmula para que quede mucho más claro. Vamos a poner potencia igual potencia y la buscamos y nos pide dos datos, como les decía, número y potencia. Vamos a poner primero la base o el número, que es este. Después ponemos una coma y nos vamos a potencia, que es la columna de 8. Cerramos el paréntesis o si no lo cierran solamente damos enter y ahí nos dice, se está multiplicando una vez 8, por eso nos da el resultado de 8 por 1, 8. Ahora vamos a hacerlo a la potencia dos veces. Aquí está, 8 por 8, 64. Pero si lo hacemos otra vez, 8 por 8, 64. Por 8 son 512. ¿De acuerdo? Y así podemos rellenarlo y aquí nos da esta cantidad. Vamos a validarlo de esta manera. Vamos a poner 8, como nomás se va a multiplicar una vez, solamente pongo 8 y obviamente me da 8. Si pongo 8 por 8, que son las veces que se va a multiplicar, porque aquí dice que son dos veces, 8 por 8, 64. Después, 8 por 8, pero como aquí son tres veces, voy a poner otro 8, perdón, 8, y aquí me dice 512. Después, aquí van a ser 4 veces, o sea que son 4 veces el 8. 8 por 8 por 8 por 8, 4 veces, 4096. Y así sucesivamente. Vamos a poner 8 por 8 por 8. Aquí son 5 veces. Aquí van 3 8, van 4, 5 veces. Aquí está. ¿Cuánto es? 32.768. Y la última que tenemos que es 8 a la octava potencia. Vamos a poner 8 veces el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. Vamos a ver cuánto es en cantidad. Son 16.777.216 veces. ¿De acuerdo? Y aquí es lo que podemos aprender y podemos ejercer la función de potencia para no estarlo multiplicando como lo hicimos aquí. Simplemente lo ejercemos aquí con la función potencia. Ponemos cuál es la base, cuál es el exponente y con eso Excel nos da rápidamente el resultado. Muy bien, hasta aquí dejo el video. Espero les haya gustado, les sirva esta función para que ustedes lo estén utilizando en su día a día. ¿De acuerdo? Que estén bien, hasta luego.